A veces, no es que no queramos hablar, es que simplemente no hay nada que decir. ¿Alguna vez te sentiste fuera de lugar en medio de una conversación llena de palabras vacías? ¿Te has preguntado por qué? Cuanto más piensas, más lejos pareces estar del mundo social. Tal vez la respuesta no esté en ti, sino en lo que tu mente es capaz de ver. Y si eso es verdad, ¿significa entonces que la soledad es el precio de la lucidez? ¿O podría ser una elección, profundamente consciente, para preservar algo mucho más valioso? Las respuestas, aunque incómodas, son claras. Quienes piensan con mayor profundidad suelen percibir lo que muchos ignoran, y por eso eligen el silencio no por desprecio, sino por necesidad. Hoy, vamos a sumergirnos en una historia diferente. Una travesía que empieza con Arthur Schopenhauer, pero que podría terminar dentro de ti mismo. Sus ideas no solo explican el porqué del aislamiento intelectual, sino que también revelan una verdad olvidada sobre la libertad, la autenticidad y el precio de no encajar. Antes de continuar, te invito a suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones y dejar un comentario. ¿Alguna vez has sentido que lo social te cansa más de lo que te nutre? Ahora sí, prepárate, porque lo que viene a continuación podría hacerte mirar tu soledad con otros ojos. Hay un momento en la vida donde el bullicio ya no entretiene. Las risas forzadas, los saludos repetidos, los comentarios sin sustancia, todo empieza a pesar. No se trata de arrogancia, ni de tristeza. Es simplemente que algo dentro de ti se cansa de fingir interés por lo que no importa. La sociedad, entonces, comienza a sentirse como un eco distante. Y tú, como alguien que no logra encontrar sintonía en medio del ruido. Arthur Schopenhauer lo vivió con crudeza. Para él, ese ruido cotidiano era más que una molestia, era un síntoma de superficialidad. Según su mirada, la mayoría de las personas vivían atrapadas en un teatro de apariencias. Un escenario donde cada individuo interpreta un papel, esconde sus intenciones y sigue un guión que nadie escribió conscientemente. Lo que se llama vida social para muchos, era para Schopenhauer un espectáculo de máscaras. Pero, ¿por qué algunos no logran encajar ahí? ¿Qué hay en ciertas mentes que las hace resistir ese juego? La respuesta, quizás, está en la profundidad. Quien mira demasiado, quien siente intensamente, quien cuestiona lo obvio, pronto se encuentra aislado no por voluntad, sino por diferencia. No todos buscan respuestas. No todos quieren salir de la superficie. Y quien insiste en hacerlo, inevitablemente se distancia. La soledad no aparece de golpe. Llega en fragmentos. En una conversación que te aburre. En una fiesta que prefieres evitar. En un silencio que te resulta más reconfortante que cualquier saludo. Poco a poco, se convierte en hogar. Schopenhauer no lo veía como un defecto. Lo entendía como un destino natural para quienes piensan con claridad. La multitud distrae. Las palabras huecas consumen. Y en medio de eso, el espíritu profundo necesita espacio para respirar. Desde esa perspectiva, la soledad no es un castigo. Es una forma de protegerse. Una trinchera donde el pensamiento puede florecer sin interrupciones. A seguir, exploraremos cómo este aparente aislamiento se convierte, en realidad, en un terreno fértil para el autoconocimiento, la creación y una forma distinta de libertad. Desde fuera, todo parece normal. Conversaciones animadas, abrazos efusivos, bromas que recorren la sala como ecos repetidos. Pero si observas con más atención, algo no encaja. Hay una tensión sutil en los gestos, una rigidez casi invisible en las palabras. Como si cada persona supiera, sin admitirlo, que está actuando, que no está realmente allí. Para Schopenhauer, esa escena era cotidiana. No era cinismo, era observación cruda. Según él, gran parte de lo que llamamos interacción social no es más que una representación. Las personas se disfrazan de lo que creen que deben ser. Adoptan opiniones prestadas, emociones aprendidas, roles que no han elegido, pero que cumplen al pie de la letra. Lo hacen por costumbre, por miedo, por necesidad. Y todo eso lo llamamos vida social. En ese escenario, el pensador profundo no encuentra lugar, no porque se crea superior, sino porque no sabe fingir. Lo que para otros es natural, para él resulta agotador. Mientras muchos se conforman con la apariencia de conexión, él necesita la esencia, y cuando no la encuentra, se retira. No por orgullo, sino por instinto de conservación. La máscara social tiene un precio, y no todos están dispuestos a pagarlo. Para encajar, uno debe callar lo que piensa, aplaudir lo que no admira,
sonreír cuando querría guardar silencio. Esa es la moneda de pertenecer, sacrificar partes de uno mismo para no desentonar. Schopenhauer creía que esta renuncia constante era un veneno lento, que al ceder demasiado al grupo, uno terminaba extraviado, disuelto en la masa. Por eso insistía, el alma lúcida necesita distancia, no para huir del mundo, sino para verlo con claridad. Y es en esa claridad donde empieza la incomodidad, porque cuanto más entiendes las dinámicas humanas, más evidente se vuelve lo inútil de muchas de ellas. La conversación vacía, la obsesión por el estatus, la necesidad de aprobación. Todo eso pierde brillo cuando se mira con atención. A seguir, nos adentraremos en el núcleo de esta incomodidad, esa fuerza interior que empuja al individuo a buscar algo más que compañía, a buscar autenticidad, aun si el precio es la soledad. No es que falten palabras, es que, muchas veces, lo que se dice no dice nada. En las reuniones, en los saludos de pasillo, en los almuerzos compartidos, hay algo que se repite. Frases automáticas, risas que no nacen del alma, opiniones que flotan sin raíces. Todo parece funcionar, pero poco realmente conecta. Y es ahí donde la mente inquieta tropieza. Porque busca algo más que el intercambio, anhela significado. Schopenhauer lo decía con frialdad. La mayoría vive en la superficie. Se preocupa por el que dirán, por quien brilla más, por quien cae mejor. Las conversaciones se vuelven una coreografía previsible, donde el contenido es secundario. Lo importante es sostener la máscara, pertenecer al círculo, no romper la armonía con preguntas incómodas. Pero el pensador no puede evitar preguntar. No puede silenciar esa voz interior que lo empuja a mirar más allá. Y cuando lo hace, descubre algo inquietante. Detrás de muchas interacciones no hay presencia real. Hay hábitos, hay rutina, hay deseo de escapar del silencio. Pero no hay esencia. Es por eso que la vida social, para ciertas mentes, se torna agotadora. No porque les falte habilidad para socializar, sino porque perciben el vacío con demasiada intensidad. Y ese vacío, cuando se vuelve evidente, ya no se puede ignorar. Aquí, la soledad empieza a tomar otra forma. Deja de ser ausencia de compañía y se convierte en espacio de sinceridad. Es en la soledad donde uno puede bajar sus propias máscaras, dejar de actuar, respirar sin exigencias externas. No hay necesidad de encajar, de impresionar, de responder rápido. Solo estar, solo ser. Este retiro, sin embargo, no está exento de conflicto, porque aunque el silencio libera, también aísla. Aunque la autenticidad nutre, también separa. Es una paradoja. Cuanto más verdadero te vuelves, más te alejas del ruido compartido. A seguir, exploraremos esa paradoja en su forma más profunda. Como la lucidez, en lugar de acercar, puede convertirse en la barrera invisible que separa al individuo del resto del mundo. Entender demasiado puede ser una bendición o una condena. La lucidez no siempre une. A veces, separa. Porque quien ve más allá de la apariencia, también ve lo que muchos prefieren ignorar. Y esa mirada que desarma la fachada suele resultar incómoda. No para quien la tiene, sino para quienes la rodean. Schopenhauer lo explicó con crudeza. El ser humano promedio vive atrapado en un ciclo de deseos vanos. Corre detrás de reconocimiento, poder, validación. Discute sobre temas sin profundidad. Se aferra a rutinas sin cuestionarlas. Reacciona a estímulos que no comprende. No porque sea malintencionado, sino porque así ha sido educado, para seguir la corriente, no para mirar el río. Y cuando aparece alguien que no reacciona como los demás, que no se deja arrastrar por esa corriente, algo se rompe. Ya no encaja. Ya no se espera que participe con entusiasmo. Se le percibe como distante, extraño, incluso arrogante. Pero en realidad, esa distancia no es una elección orgullosa. Es un efecto colateral de ver con claridad. Esa claridad es como una lámpara en una habitación oscura. Ilumina lo que estaba oculto, pero también revela el polvo, las grietas, las inconsistencias. Y quien enciende esa luz difícilmente puede volver a apagarla. Por eso, el pensador termina caminando solo, porque no busca compañía a cualquier precio, porque no puede fingir interés por lo trivial, porque prefiere el silencio de la introspección al bullicio de lo superficial. Pero ese camino, aunque lleno de sentido, no está libre de dolor. Ser consciente implica renunciar a ciertas formas de pertenencia. Implica aceptar que muchas puertas sociales se cerrarán, que muchas miradas juzgarán desde lejos, que la incomprensión será frecuente. Y aún así, hay quienes eligen ese camino.
porque entienden que lo que se pierde en aceptación se gana en integridad, porque saben que es preferible estar solo con la verdad que acompañado de ilusiones. A seguir, entraremos en el corazón de esa elección, la soledad no como castigo, sino como refugio consciente, un espacio donde lo auténtico puede existir sin disfraz, y donde el alma, por fin, puede hablar sin miedo. Si has llegado hasta aquí, es porque algo dentro de ti también ha sentido esa desconexión, esa necesidad de buscar sentido más allá de las apariencias, más allá del ruido. Por eso, te invito a quedarte hasta el final de este video. Lo que viene puede darte nuevas claves para comprender no solo a Schopenhauer, sino también a ti mismo. Si este contenido te está aportando algo valioso, considera suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones y dejar tu me gusta. Así podremos seguir explorando juntos estos caminos menos transitados, pero llenos de significado. No todo aislamiento es huida. A veces, es una forma de volver a casa. A medida que el ruido del mundo se vuelve más ensordecedor, hay quienes no corren hacia la multitud, sino hacia adentro. No se trata de desprecio por los otros, sino de necesidad de reencontrarse con lo esencial. En medio del caos, algunos descubren que la verdadera claridad solo aparece en la quietud. Schopenhauer defendía esa quietud como un territorio sagrado. La soledad no era, para él, un castigo que la vida impone, sino una elección lúcida, una estrategia de preservación. El pensador que desea mantenerse íntegro, que busca entender sin distraerse, necesita ese espacio donde nadie exige, donde nadie interrumpe. Y es en ese silencio elegido donde surge la libertad. No la libertad de hacer lo que se quiere, sino la de ser sin esfuerzo, de respirar sin tensiones sociales, de pensar sin filtros ajenos, de existir sin tener que justificar cada paso. Es en ese vacío exterior donde florece la plenitud interior. Muchos temen la soledad porque la confunden con abandono. Pero hay una gran diferencia entre estar solo y sentirse solo. El primero puede ser un terreno fértil de crecimiento, el segundo, una herida abierta. Schopenhauer lo sabía. Quien cultiva la soledad por elección no está huyendo del mundo, está abrazando su esencia. En ese espacio íntimo, el pensamiento se vuelve más claro, las emociones más auténticas, las prioridades más nítidas. No hay necesidad de hablar para llenar silencios incómodos, ni de sonreír por compromiso. Allí, el alma encuentra su propio ritmo. Pero esa elección, aunque poderosa, no está exenta de contradicciones. Porque el ser humano, por naturaleza, también anhela conexión. Incluso el más lúcido de los solitarios puede sentir el vacío de no ser comprendido, de no tener con quien compartir lo que arde dentro. Así, la soledad elegida convive con la nostalgia de una conexión auténtica. Un equilibrio frágil, pero posible. Y es justo en ese borde, entre la introspección y el deseo de comunión, donde se empieza a revelar la paradoja más profunda de todas. Aquel que decide vivir con profundidad, inevitablemente comienza a pagar un precio que pocos ven. La soledad, cuando es elegida, puede ser refugio. Pero incluso el refugio más acogedor puede convertirse en una celda si se habita demasiado tiempo. La libertad de estar solo trae consigo una consecuencia ineludible, la incomprensión. Porque mientras otros se reúnen, comparten, celebran lo banal, el pensador camina a otro sendero, más solitario, más silencioso, pero también más sincero. Schopenhauer no romantizaba esa distancia. Sabía que podía volverse amarga. Incluso quien la había elegido podía sentirse desgastado por ella. ¿Cómo no extrañar la calidez de una conversación genuina, aunque rara? ¿Cómo no anhelar un instante de conexión auténtica, cuando lo habitual es lo superficial? El aislamiento, aunque fértil para la mente, puede ser áspero para el corazón, porque el deseo de comprender no anula el deseo de ser comprendido. Y ese es el dilema. Quien ve más, muchas veces encuentra menos con quien compartir lo que ve. Historias como la de Nietzsche ilustran esa contradicción. Él también valoraba el retiro, la reflexión solitaria, pero no sin dolor. En su obra, presenta al sabio que desciende de la montaña para hablar, solo para encontrar burla y rechazo. No era ficción, era confesión. Este sufrimiento, discreto pero profundo, acompaña a muchos que piensan diferente, no por creerse superiores, sino por caminar en otra dirección. Y esa dirección, aunque verdadera, muchas veces no tiene compañía. Aquí aparece una nueva pregunta. ¿Cómo seguir fiel a uno mismo sin perder el lazo con el mundo? ¿Cómo no dejarse arrastrar por la corriente, pero tampoco encallar en la orilla del aislamiento total?
Schopenhauer proponía una respuesta que no exigía rendirse ni endurecerse, el desapego, no como indiferencia fría, sino como una forma de proteger el propio fuego. Observar sin absorber, comprender sin juzgar, estar presente sin perderse. A seguir, entraremos en esa filosofía del desapego, una actitud que no rechaza el mundo, pero tampoco se somete a él. Una forma de habitar la realidad sin sacrificar lo que uno es. Hay quienes se retiran del mundo para salvarse, no porque odien a los otros, sino porque han entendido cuánto puede costar pertenecer. Schopenhauer sugería un camino distinto, no huir, no entregarse, sino observar. Cultivar una especie de distancia interior que permita estar sin diluirse, sin fragmentarse. Una forma de presencia lúcida, donde se participa con conciencia, pero sin dejar que lo externo defina lo interno. A esta actitud la llamó desapego filosófico. No se trata de indiferencia ni de frialdad emocional. Al contrario, requiere una profunda sensibilidad para ver con claridad, pero también fortaleza para no dejarse arrastrar por lo que no tiene raíz. Así como el científico observa un fenómeno sin intervenir, el pensador desapegado mira la sociedad sin absorberla. Escucha sin imitar, dialoga sin necesidad de concordar, camina entre la gente, pero no permite que el ruido ajeno apague su voz interior. Este desapego se vuelve, entonces, una forma de cuidado, una manera de proteger el pensamiento, la creatividad, el equilibrio emocional, no como una barrera, sino como un filtro, porque no todo merece atención, no toda conversación edifica, no toda relación aporta. Vivimos en una época saturada, de imágenes, de opiniones, de estímulos. En medio de ese exceso, el silencio se vuelve un acto de resistencia. Y elegir con quién estar, que oír, que dejar entrar, ya no es lujo, es necesidad. El desapego, entonces, no es pasividad, es una elección activa. Es mirar sin juicio, pero también sin apego. Es aceptar que el mundo sigue su ritmo y que uno puede caminar junto a él sin traicionarse en el proceso. Schopenhauer veía en esta postura una forma de libertad, la libertad de no reaccionar a todo, de no vivir esperando aprobación, de no necesitar pertenecer para sentirse completo. A seguir, descubriremos cómo este equilibrio puede sostener al individuo lúcido sin aislarlo por completo, una forma de habitar el mundo con raíces profundas, pero sin quedar atrapado en sus redes. Elegir el silencio puede ser liberador, pero también solitario. La mente que se aparta del ruido no escapa sin heridas. Aunque encuentre claridad en la distancia, hay noches en que esa misma claridad se vuelve pesada. Porque, por más autosuficiencia que cultive, sigue siendo humana, y lo humano, por naturaleza, anhela ser visto, ser sentido, ser comprendido. Schopenhauer lo sabía. Reconocía que incluso el más firme defensor de la soledad podía experimentar su peso, la melancolía, la sensación de no pertenecer, el eco constante de un mundo con el que ya no se logra dialogar. Incluso las almas más lúcidas, en sus momentos más profundos, sienten la punzada de estar demasiado lejos. Y no están solas en esa paradoja. La historia está llena de ejemplos. Nikola Tesla, absorbido por su trabajo, evitando todo vínculo humano que pudiera interferir con su visión. Newton, retraído hasta el extremo. Einstein, amable pero selectivo, confesando su preferencia por la compañía de sus pensamientos. Todos ellos, genios en sus campos, enfrentaron la sombra que acompaña al pensamiento profundo, la desconexión. No se trata de un castigo impuesto, sino de una consecuencia inevitable. Cuando la mente se expande más allá de lo común, se vuelve difícil encontrar espejos donde reflejarse. Las conversaciones ya no fluyen, las miradas no alcanzan, y el alma, sin quererlo, se encuentra a la intemperie. Esa intemperie, sin embargo, también revela algo esencial, que no toda soledad es rechazo. A veces, es testimonio. Testimonio de haber elegido el camino de la autenticidad, aunque duela, de haberse apartado no por desprecio, sino por fidelidad a uno mismo. Pero, ¿qué sucede cuando esa fidelidad se convierte en frontera infranqueable? ¿Dónde está el límite entre protegerse y aislarse? Cuando el silencio se transforma en cárcel. A seguir, exploraremos esa línea fina que separa el retiro fértil de la desconexión peligrosa. ¿Cómo evitar que la soledad elegida se convierta en exilio emocional? ¿Y qué hacer cuando el mundo, incapaz de comprender, empieza también a empujar al margen a quien ya caminaba solo? Cuando el mundo te empuja al margen, es fácil confundirse,
¿Estás eligiendo la soledad o simplemente te están dejando solo? Schopenhauer no era ingenuo. Sabía que muchas veces el aislamiento no viene solo del deseo de proteger la mente, sino también del rechazo externo, porque lo distinto incomoda. Lo que no se adapta, desafía, y lo que desafía, suele ser expulsado. A este fenómeno, Nietzsche lo llamó el resentimiento de la mediocridad. Esa reacción defensiva de lo común frente a lo excepcional. La burla hacia el que piensa diferente. El desprecio hacia quien no se conforma. El rechazo hacia quien, solo con existir, expone lo que muchos prefieren no ver. En ese contexto, el solitario no siempre camina por decisión propia. A veces, es empujado. No encuentra espacios donde pertenecer sin disfrazarse. Y termina habitando la periferia, no como castigo divino, sino como consecuencia social. Pero incluso allí, Schopenhauer encontraba una posibilidad, no la de regresar a la masa, ni la de endurecerse contra el mundo, sino la de desarrollar una actitud particular, un modo de estar que permita moverse entre las sombras sin perder luz propia. Ese modo es el desapego consciente, una práctica que combina observación, cuidado y límite, no buscar aprobación, no alimentar expectativas imposibles, no batallar contra cada signo de superficialidad, simplemente vivir con atención, eligiendo que dar energía y que dejar pasar. Se trata de construir un puente interior, un espacio donde el mundo no entre como invasión, pero tampoco sea ignorado con desprecio. Una frontera porosa que permite estar presente sin entregarse, participar sin diluirse, conectar sin traicionarse. Este equilibrio es frágil. Requiere coraje, autoconocimiento y disciplina, pero ofrece una recompensa silenciosa: paz. Esa paz que no depende de la aceptación externa, sino de la coherencia interna. Esa sensación de estar en el mundo, sin pertenecerle por completo. A seguir, llegaremos ao último trecho de esta travesía. Has olvidado como escola madura, não por falta, mas por conciencia. Uma oportunidade rara de viver com inteireza en meio ao ruido, e tal vez, finalmente, transformar o silencio en liberdade. Hay una soledad que no pesa, una que no duele, una que, en lugar de encerrar, abre. No es la soledad del abandono ni del rechazo. Es otra, una más sutil, más profunda. Aquella que nace del reconocimiento pleno de quien se es y de lo que ya no se necesita fingir para complacer. Schopenhauer lo comprendió. Cuando el ruido deja de tener sentido, el silencio se vuelve tesoro. Cuando las máscaras ya no se soportan, la honestidad se vuelve descanso. Y cuando las multitudes no ofrecen conexión, la intimidad con uno mismo se vuelve hogar. En ese estado, la soledad ya no es aislamiento, es elección. Es un espacio fértil donde florecen ideas, donde maduran los pensamientos que no caben en la prisa del mundo. Allí, lejos del aplauso fácil, el alma puede hablar con claridad. Pero llegar a ese lugar no es automático. Requiere aceptar la incomodidad de no encajar. Requiere mirar de frente a la nostalgia por algo que no se tuvo. Y, sobre todo, abrazar la verdad de que no todo contacto es compañía, y no toda compañía es necesaria. En la soledad lúcida, uno no se pierde, se encuentra, no se apaga, se depura, no se debilita, se fortalece, y al hacerlo, deja de buscar afuera lo que siempre estuvo dentro. Quizás esa sea, al final, la verdadera medida de la inteligencia, no solo ver más allá, sino saber sostener ese ver sin caer en desesperanza. Saber convivir con la diferencia sin odiarla. Saber estar sin pertenecer. Y seguir siendo, en silencio, sin pedir permiso. Si estas ideas han resonado contigo, si alguna vez sentiste esa mezcla entre claridad y aislamiento, deja tu reflexión en los comentarios. Nos interesa leerte, porque en este espacio, las ideas importan. Activa la campanita de notificaciones para no perder los próximos contenidos. Si te ha gustado este video, regálanos un me gusta y considera compartirlo con alguien que también sienta que no encaja y que eso está bien. Y por último, no te vayas sin explorar los otros videos sugeridos que aparecerán aquí al final. Puede que alguno de ellos también te hable, como lo ha hecho este. Gracias por estar, incluso en el silencio.